Cuando el multimillonario James Anderson descubrió a la hija de su empleada, enseñándole a su hijo un extraño lenguaje secreto, pensó que se trataba de una travesura, hasta que la verdad destruyó todo en lo que creía. En una mansión construida sobre el silencio, el poder no tenía voz, hasta que un sonido la rompió. Un golpeteo tenue, constante, rítmico, desafiante, que resonaba por los pasillos de mármol del imperio de un multimillonario. Para James Anderson, el control lo era todo, pero no se puede controlar lo que no se entiende. Detrás de aquel sonido estaban su hijo y una niña, que se suponía no debía importar la hija de una empleada, enseñando al heredero de un imperio un lenguaje olvidado y una verdad que su padre había enterrado. Porque a veces lo que parece una rebelión es un grito de ayuda, y a veces el código más pequeño puede revelar el secreto más fuerte. Esto no es solo una historia sobre riqueza y poder. Es la historia de cómo un sonido los rompió a ambos y cambió todo lo que vino después. Y antes de que lo olvide, ¿desde dónde nos estás viendo hoy? Déjalo en los comentarios. Disfruta la historia. Un extraño golpeteo rítmico resonaba por la silenciosa casa del multimillonario. James Anderson era un hombre que controlaba todo, pero no podía controlar aquel sonido. No era música y provenía del único lugar en el que sentía no tener control alguno el ala de su hijo. James aflojó su corbata de seda. Acababa de regresar de una negociación de 12 horas en Chicago. El trato le generaría otros $100 millones. Debería haberlo hecho feliz, pero la victoria le resultaba vacía. El sonido era débil, pero lo irritaba. Un patrón persistente e insistente. Su hijo de 17 años, Matthew, se suponía que debía estar estudiando. James cruzó el suelo frío de mármol del vestíbulo. La casa era una obra maestra de vidrio y piedra con vistas a las luces de la ciudad, pero no era un hogar. Era una declaración. El personal ya se había ido por la noche, salvo su empleada Emily Hayes. Probablemente estaba en la cocina preparando el día siguiente. El sonido se hizo un poco más fuerte a medida que se acercaba al ala oeste. Era un sonido obstinado preciso. James sintió el nudo familiar de la ira apretársele en el estómago. Matthew estaba fracasando no solo en una clase, sino en 3. Todos sus tutores estaban desconcertados. Decían que Matthew era brillante pero profundamente apático. James le había dado todo a su hijo: las mejores escuelas, un coche que valía más que una casa pequeña, un futuro garantizado. Y a cambio, Matthew le ofrecía silencio, malas calificaciones y una mirada hosca que rozaba el odio. James tenía una reunión de junta en Tokio al día siguiente. No tenía tiempo para esto. Esperaba encontrar a Matthew en su habitación mirando el teléfono o la computadora, pero el sonido no provenía de allí. Venía del viejo estudio. James se detuvo. Nadie usaba el estudio. Era una habitación oscura llena de los libros antiguos de su propio padre. Empujó la pesada puerta de roble sin llamar. La escena dentro lo dejó helado. Su hijo Matthew no estaba en el escritorio. Estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas y la espalda apoyada en un viejo sillón de cuero. Frente a él, sentada sobre un pequeño taburete, había una niña de 12 años. James la reconoció al instante. Sophie Hayes, la hija de la empleada. Una niña menuda con cabello rubio brillante, recogido en una simple coleta. Se suponía que debía estar en la cocina con su madre Emily haciendo la tarea. No estaban hablando. Se miraban intensamente. Sophie sostenía una pequeña regla de madera pulida. Con un lápiz golpeaba un patrón rápido y complejo contra la pata del taburete. Matthew tenía un bloc de notas sobre la rodilla. No miraba a la niña. Escuchaba con la cabeza inclinada. Escribía furiosamente. Terminó de escribir y luego golpeó su propio lápiz más despacio sobre la tapa de su cuaderno. Sophie escuchó, asintió, y luego comenzó a golpear de nuevo más rápido con un ritmo más seguro. ¿Qué es esto?, preguntó James. Su voz no fue alta, pero cortó el silencio como un cuchillo. Matthew se sobresaltó levantando la cabeza bruscamente. El bloc de notas se le resbaló de la rodilla y cayó al suelo con un golpe seco.
Al ver a su padre, su rostro se tiñó de un rojo oscuro y familiar. No era culpa, era rabia. «¡Sal de aquí!», sisió Matthew. Sophie Hayes no se sobresaltó. Simplemente dejó de golpear. Giró la cabeza y miró a James. Sus ojos eran claros y tranquilos. No había miedo en ellos. Era la misma mirada que le dirigía cuando lo veía pasar por el pasillo, una simple y educada muestra de reconocimiento. Eso lo inquietó. «He hecho una pregunta», dijo James, con voz peligrosamente baja entrando en la habitación. «Son las 6. Estás reprobando trigonometría. Tus exámenes de ingreso son en 3 meses y estás aquí jugando con la hija de la empleada». Las palabras estaban destinadas a herir a Matthew, pero también lastimaron a la niña. A James no le importó. Vio el bloc de notas en el suelo y señaló hacia él. «No es un juego», dijo Matthew levantándose de golpe. Era alto como su padre, pero encorvado, siempre encorvado, como si el peso de su propia vida fuera demasiado para sostenerlo. Entonces, ¿qué es lo desafió James? Una nueva forma de perder el tiempo. «Ya has dominado todas las viejas». «No es asunto tuyo», gritó Matthew. «Cuando tus calificaciones son tan bajas que Northwood Prep me llama personalmente», replicó James avanzando. «Todo lo que haces es mi asunto. Eres un Anderson. No me avergonzarás». «No es una vergüenza», dijo Matthew señalando con furia a la niña que seguía sentada en silencio en el taburete. Es código Morse». James lo miró fijamente. «Código Morse», repitió James incrédulo. «Como en las viejas películas de guerra, ¿eso es lo que estás haciendo?» «¿Es un lenguaje, papá?», respondió Matthew. «No solo sonidos, es un idioma muerto». «Es inútil», dijo James con frialdad. Miró más allá de su hijo hacia la niña. Ella lo observaba con las manos dobladas sobre el regazo, y tú le dijo a Sophie: «Deberías estar con tu madre, no distrayendo a mi hijo». «No lo estoy distrayendo», contestó Sophie con voz suave pero clara. No temblaba. «Le estoy enseñando». James casi se echó a reír. La absurdidad era abrumadora. «Enseñándole», repitió con sarcasmo. «Una niña de 12 años lo está enseñando. ¿Qué podrías enseñarle tú que no puedan sus tutores de $500 la hora?» «Ella me enseña algo que importa», gritó Matthew dando un paso entre su padre y la niña. «Algo más de lo que tú jamás hiciste. Solo me lanzas dinero encima y esperas que sea como tú». «Espero que tengas éxito», replicó James. «No que seas un fracasado que juega juegos secretos en la oscuridad». Los dos quedaron frente a frente, separados por apenas unos centímetros. El padre una fortaleza de poder y trajes a medida. El hijo un cuerpo colapsado dentro de ropa cara y una furia cruda. «Te odio», susurró Matthew. Las palabras fueron suaves pero golpearon a James más fuerte que cualquier grito. Matthew lo empujó al pasar golpeando su hombro contra el pecho de su padre. Corrió fuera de la habitación. James escuchó el eco de los pasos pesados por el pasillo, seguido por el portazo de la puerta del dormitorio. El estudio volvió a quedar en silencio salvo por el zumbido del aire acondicionado. James se quedó solo con la hija de la empleada. Temblaba no solo de ira, sino por aquella palabra odio. Miró a la niña. Ella no se había movido. Era el centro sereno de la tormenta. «¿Qué le hiciste?», preguntó James con voz baja. Sintió una punzada de sospecha. ¿De qué se trataba esto? ¿Estaba la madre de la niña Emily detrás de todo? ¿Era algún tipo de plan por dinero? «No hice nada, señor Anderson», dijo Sophie poniéndose de pie. Era pequeña para su edad. «Ha cambiado», murmuró James pensando en voz alta. «Está peor que nunca. Está fracasando. Es desafiante. Y ahora está aprendiendo esta tontería de ti». «No es una tontería», respondió Sophie. «Entonces, ¿qué es, James?», se agachó y recogió el bloc del suelo. Miró la página. Estaba cubierta de columnas ordenadas, de un lado letras del alfabeto, del otro patrones de puntos y rayas. Debajo Matthew había estado practicando palabras y sus códigos correspondientes. James leyó la última línea escrita. «No lo olvides, no lo olvides».
Leyó en voz alta con tono de sospecha. ¿Qué es esto? ¿Qué están planeando? No planeamos nada, señor, dijo Sophie con calma. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué el código? La niña miró el lápiz y la regla en su mano. Luego volvió a mirarlo. Mi bisabuelo fue soldado, dijo en voz baja. Un veterano legendario de guerra. Dijo que este código le salvó la vida. Dijo que la mayoría de las personas miran, pero no ven. La mayoría escucha, pero no oyen. Lo miró directamente a los ojos. Dijo que hay que escuchar las cosas que se esconden bajo el ruido. James sintió un escalofrío extraño. Las palabras de la niña resonaban con las que solía decir su propio padre. Pero esta era una niña, la hija de su empleada. Él era un multimillonario que dominaba las salas de juntas. No iba a dejarse sermonear por una niña de 12 años. Se acabó que enseñes a mi hijo, dijo James con tono final. Irás a la cocina y le dirás a tu madre que si alguna vez vuelvo a encontrarte sola con Matthew, será despedida. ¿Me entiendes? La expresión serena de Sophie finalmente se quebró. Un destello de miedo cruzó su rostro no por ella, sino por su madre. Asintió. Sí, señor. Vete. Sophie salió rápidamente de la habitación dejando a James solo en el estudio oscuro. Se quedó allí largo rato con el blog aún en la mano. Miró los puntos y rayas, un lenguaje que no podía leer un secreto dentro de su propia casa. Creía que su hijo era el problema. Creía que la niña era una distracción. Se equivocaba. El golpeteo era solo el comienzo, y la verdad que revelaría lo dejaría completamente sin palabras. James permaneció en el silencio del estudio, el blog pesado entre las manos. La habitación olía a cuero y papel antiguos. Pasó el pulgar sobre la hoja, puntos y rayas, un idioma que no entendía enseñado en su propio hogar. Era un hombre que entendía los mercados, el apalancamiento, el riesgo y el retorno de la inversión. Podía mirar una hoja de cálculo y ver el futuro de una empresa. Pero al mirar esa página solo veía un revoltijo de marcas. No lo olvides. Parecía una amenaza o una advertencia. Miró alrededor del cuarto. Su padre había pasado sus últimos años allí. James rara vez entraba. Su padre, William Anderson, había sido un hombre distinto. Había fundado la empresa original, sí, pero era más blando. Había servido en el ejército. Leía libros de filosofía e historia. James siempre lo había considerado una debilidad, una falta de enfoque. Él había triplicado el valor de la compañía siendo enfocado. No tenía tiempo para libros viejos ni lenguajes muertos. Tienes que escuchar las cosas que se esconden bajo el ruido. Las palabras de la niña eran audaces. No eran las de la hija de una sirvienta. Eran las de alguien que creía saber algo que él no. Sintió que la ira regresaba fría y afilada. Había sido rechazado por su hijo y sermoneado por una niña de 12 años. Arrancó la hoja del blog, la dobló y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Luego salió y se dirigió a la cocina. La cocina estaba al otro lado de la mansión. Era una habitación amplia de acero inoxidable, profesional y pulcra. Emily Hayes estaba de pie junto a la gran isla central, limpiando una encimera de mármol. Era una mujer de unos 30 y tantos, con el mismo cabello rubio que su hija, aunque recogido en un moño apretado. Era sencilla, eficiente, casi invisible. James la había empleado durante 3 años y se dio cuenta de que probablemente nunca le había dicho más de 10 palabras seguidas. Emily dijo. Ella dejó de limpiar. Se giró hacia él, las manos entrelazadas frente al cuerpo. ¿Necesita algo, señor Anderson? Su hija Sophie, respondió él. Estaba en el estudio con mi hijo. El rostro de Emily no cambió, pero James vio cómo se le tensaban las manos. Un reflejo de madre. Se suponía que debía estar aquí conmigo, señor. Ella termina su tarea. Le permití leer en la biblioteca. Es muy tranquila. No estaba leyendo, dijo James avanzando. Quería ver si mentía. Estaba con Matthew. Participaban en algún tipo de juego secreto. El ceño de Emily se frunció. ¿Un juego, señor? No creo que Sophie juegue mucho. Usaban un código Morse. Su hija le estaba enseñando.
La expresión de Emily cambió. No fue culpa, fue reconocimiento y algo parecido al temor. Ah, dijo en voz baja, eso. Así que lo sabía, replicó James. Sonaba como una acusación. Sabía que lo practica, señor. Era de su bisabuelo, murmuró mirando el mármol. Su bisabuelo era un veterano de guerra, añadió. Ella me lo contó. ¿Y qué tiene eso que ver con mi hijo?, preguntó James con impaciencia. No lo sé, señor, dijo Emily levantando la vista. Sus ojos eran sinceros. De verdad no lo sé. Matthew la encontró practicando un día en el jardín. Ella golpeaba el banco. Él le preguntó qué hacía. Y permitió que continuara el señor Anderson. Respondió Emily con voz muy baja pero firme. Su hijo es un chico solitario. Mi hija es una niña callada. Pensé que solo hablaban. No creí que fuera un problema. ¿Un chico solitario?, repitió James incrédulo. Tiene tutores, tiene chofer, tiene acceso a todo lo que quiera. No tiene amigos, señor, dijo Emily simplemente. La frase quedó suspendida en el aire como un hecho irrefutable. James lo sabía. Los chicos que conocía Matthew eran hijos de otros hombres como él. Competidores, no amigos. Ese no es el punto, dijo finalmente recuperando la compostura. El punto es que mi hijo está fracasando en la escuela, es desafiante, y ahora lo encuentro aprendiendo un código inútil de su hija. Es una distracción, y se acabará. Emily asintió pálida. Sí, señor. Le dije a Sophie que si la encontraba sola con él, otra vez usted sería despedida. Le estoy diciendo lo mismo a usted. James la observó asimilar la amenaza. Vio el leve temblor en sus manos. Era madre soltera. Necesitaba ese empleo. Él lo sabía, y ella sabía que él lo sabía. Era una forma de poder, un lenguaje que él entendía bien. Entiendo, señor Anderson. No volverá a ocurrir. Bien, dijo él girándose para irse. Señor. Se detuvo y miró hacia atrás. No es inútil, dijo Emily mirando el suelo. El código no es inútil. Lo es para mí y para el futuro de mi hijo. Mi abuelo, el bisabuelo de Sophie, fue prisionero de guerra durante 2 años. Estuvo en una celda solo. El hombre de la celda de al lado era un oficial. Nunca se vieron, pero se comunicaban con el código. Golpeaban la pared. Solo puntos y rayas. James guardó silencio. Así sobrevivieron, continuó Emily con voz cargada de un dolor antiguo. Así se decían que resistieran. Así sabían que no estaban solos. Para mi familia no es un juego. Es una promesa. Una promesa de que incluso en el lugar más oscuro puedes encontrar una manera de hablar y alguien te escuchará. James la miró. En 3 años nunca le había escuchado hablar tanto. Quería intimidarla y lo había logrado, pero ella en su silencio lo había avergonzado. Salió de la cocina sin decir nada más. Pasó junto a la gran escalera y caminó por el pasillo hacia su oficina. Oyó una puerta cerrarse. Miró atrás. Sophie salía de una pequeña despensa con un trapo en la mano. Debió haber estado dentro escuchando toda la conversación. Lo miró. Él esperaba ver lágrimas o enojo, pero solo vio esa misma mirada tranquila y desconcertante. Sabía que el empleo de su madre pendía de un hilo. Sabía que él tenía el poder. Y aún así, lo observaba como si intentara descifrar un enigma. Luego caminó hacia su madre en la cocina. James entró en su oficina y cerró la puerta. Se sentó en su escritorio, una pieza maciza de obsidiana pulida. Su vuelo a Tokio salía en 8 horas. Tenía una videollamada con la junta en 20 minutos. Abrió su computadora portátil. Vio las proyecciones trimestrales, los análisis de mercado. Pero en su mente solo veía el rostro de su hijo retorcido de odio. Te odio. Veía el bloc de notas. No lo olvides. Y escuchaba la historia de la empleada. Así sabían que no estaban solos. James sintió una emoción extraña, desagradable, una punzada fría de duda. Miró la estantería frente a él. Estaba llena de sus propios libros, estrategia empresarial, biografías de otros multimillonarios, economía. Pero en el estante inferior, polvorientos e intactos, estaban los libros de su padre, volúmenes, encuadernados en cuero de historia, poesía.
y uno delgado azul oscuro, Manual Oficial del Signal Corps, 1943. James lo miró fijamente. Hacía 30 años que no veía ese libro. Su propio padre, William Anderson, había sido operador de señales en la guerra. James lo había olvidado. En realidad lo había olvidado a propósito. Canceló su reunión con la junta. Le dijo a su piloto que retrasara el vuelo a Tokio. Caminó hasta la estantería, tomó el libro polvoriento y se sentó de nuevo en su escritorio. Lo abrió. La primera página era una tabla A.B, raya.C, raya. Sacó el papel doblado de su bolsillo, lo extendió sobre el escritorio junto al teclado y comenzó a traducir. Miró el papel doblado, luego el manual abierto, Manual Oficial del Signal Corps, 1943, el libro de su padre. James no solo había olvidado que su padre fue un operador de señales, había enterrado esa memoria. No encajaba en la narrativa. James Anderson, el multimillonario, era hecho a sí mismo. Había tomado la modesta empresa de su padre y la había convertido en un imperio. Su padre William representaba el pasado, una época más blanda, más débil. James volvió a mirar la hoja del blog. La alisó con cuidado. En la parte superior, Matthew había practicado el alfabeto. Su letra era descuidada pero decidida. Debajo había palabras de práctica. James vio SOS. 3 puntos, 3 rayas, 3 puntos. Vio ayuda. Un escalofrío le recorrió la espalda. No era un juego, era una súplica. Luego miró la última línea, la que había escuchado antes. No lo olvides. Pasó el dedo por la hoja, traduciendo letra por letra. No lo olvides. Olvidar qué pensó en la conversación en el estudio. Las palabras de Sophie, mi bisabuelo. Fue soldado, un legendario veterano de guerra. Dijo que este código le salvó la vida. Pensó en las palabras de Emily en la cocina, fue prisionero de guerra durante 2 años. Así sabían que no estaban solos. James sintió una incomodidad profunda y desconocida. Era un hombre de acción. Cuando surgía un problema lo resolvía. Cortaba la rama, compraba al competidor, firmaba el cheque. Pero esto era niebla. Era emoción. Miró la palabra ayuda, escrita con la mano de su hijo. Sintió una punzada de ira. La niña esa, Sophie Hayes, estaba llenando la cabeza de su hijo con melodrama, con historia, con debilidad. Ella era el problema. El vínculo debía cortarse limpia y completamente. Cerró el manual. No le mostraría a su hijo que había descifrado el código. Eso sería admitir que tenía valor. Resolvería esto como resolvía todo, con autoridad. En su habitación, Matthew estaba tumbado sobre la cama mirando el techo. Su cuarto era un catálogo de objetos caros, un visor de realidad virtual aún en su caja, una computadora de gama alta con la pantalla apagada, una colección de guitarras que nunca aprendió a tocar. Cada una era un monumento a los intentos de su padre por comprarle una personalidad. Sentía la ira ardiéndole en el pecho, una llama familiar, pero debajo de ella un vacío frío y desolado. Cuando estaba en el estudio con Sophie, el silencio era distinto. No estaba vacío, estaba lleno. Estaba aprendiendo algo real, algo que lo conectaba con algo más grande, una historia, una persona. Su padre había irrumpido y lo había destrozado todo. Había insultado a Sophie, lo había llamado un fracaso. Matthew se levantó y caminó hasta la ventana. Su habitación estaba en el ala oeste. Daba a los vastos jardines oscuros. A lo lejos podía ver las luces cálidas de la cocina. Sabía que Sophie y su madre estaban allí. Imaginó el rostro de Sophie, esa inteligencia serena y silenciosa. Ella había sentido miedo no de él, sino de su padre, por su culpa. Tomó el teléfono. La pantalla se encendió mostrando una docena de mensajes sin leer de personas que apenas conocía. No tenía con quién hablar. Arrojó el teléfono sobre la cama. Cerró el puño. Pensó en el código. Fue hacia la ventana y apoyó un dedo contra el vidrio frío. Golpeó con un ritmo lento y desesperado 3 golpes cortos, 3 largos, 3 cortos. Eso es.
Era un mensaje silencioso enviado a la oscuridad. Sabía que nadie podía oírlo. Sabía que nadie estaba escuchando. En la cocina el silencio era pesado. Sophie barría el suelo, sus pequeñas manos tensas sobre el palo de la escoba. Emily pulía un juego de copas de plata con movimientos rápidos y llenos de rabia. El metal tintineaba contra el mármol. «Ya lo oíste», dijo Emily dándole la espalda. «Sí, mamá. No volverás a acercarte a Matthew. Te quedarás en esta cocina o en nuestro apartamento sobre el garaje. En ningún otro lugar. ¿Entiendes?» «Te despedirá». «¿Lo hará?», dijo Sophie. No era una pregunta, era un hecho. «Lo hará», repitió Emily deteniendo su trabajo. «Y no tenemos a dónde ir. Este trabajo lo es todo, Sophie. Es tu escuela. Es nuestro hogar». «No es justo», dijo Sophie con voz pequeña. Matthew solo quería aprender. «Está triste. La justicia no importa para hombres como el señor Anderson», replicó Emily con amargura. «Lo que importa es el poder. Él lo tiene. Nosotras no. Somos el servicio, Sophie. Nunca debes olvidarlo». «El bisabuelo también era el servicio», no preguntó Sophie apoyándose en la escoba. Era solo un soldado raso, pero era más listo que los oficiales. Sabía el código y terminó prisionero de guerra. «Sobrevivió, sí», replicó Emily bruscamente girándose, pero volvió roto. «Esto no es un cuento, Sophie. Es nuestra vida. Obedecerás al señor Anderson». «No estaba roto», susurró Sophie cuando su madre volvió a las copas. Solo estaba callado. James salió de su oficina. Se sentía decidido. Tenía un nuevo plan. Reafirmaría el control. Caminó por el pasillo hasta la habitación de Matthew. No llamó. Empujó la puerta y entró. Matthew seguía de pie junto a la ventana. Se giró. Su rostro era una máscara de hostilidad. «¿Qué quieres ahora?» «Vamos a arreglar esto», dijo James con la voz que usaba en la sala de juntas. Decisiva. Final. ¿Arreglar qué? A mí Matthew soltó una risa corta y amarga. «Llevas 17 años intentando arreglarme. Tus notas, tu actitud, esa melancolía tuya», replicó James agitando la mano con desdén. «He cancelado mi viaje a Tokio». Matthew alzó la cabeza de golpe, genuinamente sorprendido. «¿Qué me quedaré aquí? Vamos a encontrarte una nueva escuela. Una mejor». «Una nueva escuela, estoy a la mitad del penúltimo año». «Esta no está funcionando», dijo James entrando en la habitación. «Llamaré a la junta de Northwood. Encontraremos un lugar, un programa de supervivencia, un campamento de disciplina, algo que te forme carácter». «¿Un campamento militar?» La voz de Matthew se quebró de incredulidad. «¿Quieres mandarme a un campamento porque estaba aprendiendo código Morse?» «Porque estás fracasando», gritó James perdiendo la compostura. «Porque me miras con desprecio. Porque pasas tu tiempo con el personal en lugar de prepararte para tu futuro. Eres un Anderson. Empezarás a comportarte como uno». «¿Y qué significa eso?», lo desafió Matthew dando un paso más cerca. Ya casi era tan alto como su padre. «Ser un hombre frío y vacío que compra y vende todo. Un hombre que amenaza a una madre soltera por nada». James se quedó helado. «¿Qué dijiste?» «Lo escuché», respondió Matthew, su voz bajando a un temblor sordo. «Quiero encontrar a Sophie para disculparme. Por ti. Te escuché en la cocina. Amenazaste con despedir a Emily». El rostro de James se endureció. «Ese es un asunto privado entre mi empleada y yo». «No es por mí», replicó Matthew, empujando el hombro de su padre. «Amasas y controlas a todos. No, a tu junta, a tu personal y a mí. Y ahora también a una niña de 12 años. «Esa niña», dijo James, señalándolo con el dedo. «Es una distracción. Le he prohibido verte. Su madre entiende la situación». «No la prohibiste», dijo Matthew con la voz temblando de rabia. «La amenazaste. Amenazaste su casa. Hice lo que era necesario. Eres un cobarde», susurró Matthew. James lo abofeteó. El sonido retumbó en la habitación enorme y estéril. Fue seco definitivo. Matthew no gritó, no se movió. Solo llevó la mano a su mejilla. Una marca roja ya comenzaba a hincharse en su piel pálida. Miró a su padre.
La ira en sus ojos había desaparecido. La había reemplazado algo peor, una certeza fría muerta. «Nunca jamás lo entenderás», dijo en voz baja. Caminó junto a su padre y salió de la habitación. «Matthew, ¿a dónde vas?», gritó James siguiéndolo. Matthew no respondió. Corrió por el pasillo bajando la gran escalera de 2 en 2. «Matthew, detente, los portones están cerrados», rugió James. Llegó a la puerta principal. Estaba abierta. Miró hacia la oscuridad. Vio a Matthew desaparecer por el costado de la casa tomando el sendero de servicio que conducía a los jardines y al garaje. James se detuvo en el umbral respirando con dificultad. La mano le ardía. Acababa de golpear a su hijo. No lo hacía desde que era un niño pequeño. Miró su mano, la misma que firmaba contratos de miles de millones, la que destruía competidores. Había perdido. En su propia casa había perdido todo control. La noche era fría. Escuchó el viento entre los árboles, y entonces oyó otro sonido, un golpeteo débil rítmico. No era un lápiz, era metal contra metal. Provenía de la dirección del garaje. James sintió un escalofrío helado. Salió corriendo cruzando el césped hacia la oscuridad. Sus caros zapatos de cuero se hundían ligeramente en el pasto perfectamente recortado. El aire nocturno era gélido, le cortaba el rostro. Sentía el escozor en la palma, el eco de la bofetada. La sangre le palpitaba en las sienes. Era un hombre que resolvía problemas. Corría hacia uno y lo haría con la misma dureza de siempre. El sonido se hizo más fuerte a medida que se acercaba al gran garaje independiente, una estructura que parecía más una galería moderna que un estacionamiento. Sobre él había un pequeño apartamento de 2 habitaciones destinado al personal principal, Emily y su hija. El golpeteo era agudo, clac, 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 metal contra metal. James dobló la esquina del edificio y lo vio. Matthew no estaba dentro del garaje. Estaba de pie en el sendero de grava junto a él. Había tomado una llave inglesa del carrito de jardinería cercano. Estaba justo debajo de la ventana del apartamento, alcanzando el tubo de drenaje metálico que subía por la pared golpeándolo en código. Se estaba comunicando con la niña, desafiándolo abiertamente. «¡Matthew!», rugió James. Su voz retumbó contra el muro de piedra. Matthew se detuvo. Se giró. Su rostro estaba pálido bajo la luz que venía de la casa. Sostenía la llave inglesa como si fuera un arma. «Vete», dijo con voz baja temblorosa. «Deja eso. Vas a volver a la casa ahora mismo». No voy a repetírtelo, Matthew. Esto termina aquí. Se acabó esta fantasía. Se acabó esa niña. Una luz se encendió en el apartamento de arriba. Una ventana se abrió. «Matthew». La voz pequeña de Sophie bajó desde arriba. Se asomó, el cabello rubio brillando con la luz. Se veía pequeña, asustada. «Sophie, entra». «Cierra tu puerta», gritó Matthew hacia ella. «Sophie, busca a tu madre», ordenó James con voz de mando. La niña desapareció de la ventana. «¿Ves lo que has hecho?», dijo James señalando a su hijo con el dedo. «Has traído este caos a mi casa. Has arrastrado a esta gente a él». «Yo traje esto», dijo Matthew entre risas rotas, un sonido que no era alegría sino dolor. «Tú lo hiciste. No podías soportarlo. No podías soportar que tuviera una sola cosa en mi vida que no viniera de ti. Algo que importara». «¿Importara? ¿Un juego de niños?», gruñó James. «No es un juego», gritó Matthew con la voz quebrándose. Es no estar solo. Algo que tú nunca entenderías». Estaba repitiendo las palabras de la empleada. James sintió un destello de furia pura. Aquello era una infección. La niña y su madre habían contaminado a su hijo con ideas débiles sentimentales. La puerta lateral del garaje se abrió de golpe. Emily Hayes salió corriendo ajustándose un cardigan sobre el pijama. Su rostro mostraba pánico y cansancio. «Señor Anderson, por favor». «¿Qué está pasando?», exclamó mirando alternativamente a James y a Matthew. «Matthew, ¿qué haces con esa llave inglesa?». «Está desafiándome»,
dijo James con voz baja y helada. Está aquí afuera en plena noche comunicándose con su hija después de que se lo prohibí expresamente. Yo no lo sabía, señor. Estaba dormida, dijo Emily retorciéndose las manos. Sophie, baja ahora mismo. Sophie apareció en la puerta detrás de su madre vestida con un simple camisón blanco. Se veía diminuta bajo la silueta enorme de la casa oscura. De esto hablaba Emily, dijo James con tono cortante. Esta es la distracción, este es el veneno. Por favor, señor, suplicó Emily. No volverá a pasar. No la dejaré. Se lo ruego, señor Anderson, no haga esto. ¿Qué está haciendo?, preguntó Matthew mirando el rostro aterrorizado de Emily. ¿Qué hizo? Amenazó con despedirla Matthew, dijo James sin apartar los ojos de él. Y ahora lo voy a cumplir. Esta es la consecuencia de tus actos. Emily dejó escapar un sollozo ahogado. No, señor. Por favor, no tengo a dónde ir. Tengo una hija. Debió pensarlo antes de permitir que su hija interfiriera con mi familia, dijo James con frialdad. Ella no interfirió en nada, gritó Matthew arrojando la llave inglesa al suelo. Cayó con un golpe metálico seco. Fui yo. Yo le pedí que me enseñara. Se lo supliqué. Ella es más inteligente que todos tus tutores idiotas. Es mejor que cualquiera de ellos. Es mejor que tú. Matthew caminó hasta ponerse junto a Emily, y Sophie frente a su padre. Seguía siendo un muchacho, pero en ese instante parecía un hombre. Las protegía con el cuerpo. Ellas son más familia para mí de lo que tú has sido. Jamás, dijo con voz baja, pero sus palabras cortaron el aire frío de la noche como un cuchillo. Ese fue el golpe final. James miró a su hijo de pie defendiendo a la empleada y a su hija. Miró a los tres, una extraña y desafiante pequeña familia unida contra él. Había perdido a su hijo, y ese pensamiento no lo entristeció, lo enfureció. Emily, dijo James con voz plana vacía. Está despedida. Usted y su hija deberán abandonar esta propiedad antes de las 9 de la mañana. Haré que seguridad las escolte. Señor Anderson. Dios, no. Por favor. Emily lloraba abiertamente, una mano cubriéndole la boca. Matthew dio un paso al frente. Papá, no. No puedes hacer esto. Es mi culpa. Castígame a mí. Mándame al campamento, iré ahora mismo. Solo, no les hagas esto. Ya está hecho, respondió James. Miró el rostro desesperado y suplicante de su hijo. Por primera vez Matthew estaba negociando, ofreciéndose en rendición. Y eso solo hizo que James se sintiera más poderoso. Había encontrado la palanca. No, repitió James con frialdad. Aprenderás. Los dos aprenderán. Las acciones tienen consecuencias. Miró más allá de su hijo y de la empleada que sollozaba. Miró a la niña. Sophie Hayes no lloraba. Estaba inmóvil. Su pequeño rostro pálido era una máscara. Solo lo observaba. Sus ojos claros y firmes no estaban llenos de miedo, sino de algo distinto. Parecían lástima. Aquella mirada fue la ofensa final. Bonito ejemplo, dijo James con desprecio. Se dio media vuelta y caminó hacia la casa con la espalda recta y los pasos firmes sobre la grava. Dejó atrás el sonido de los sollozos de Emily. Dejó a su hijo de pie solo en la oscuridad. Entró a su oficina y cerró con llave. Se sentó en su escritorio de obsidiana. Sintió una victoria hueca y amarga. Había ganado. Había roto la alianza. Había restablecido el control. Esperó a que amaneciera. Al amanecer, James seguía en su escritorio. No había dormido. Había estado mirando los estados de pérdidas y ganancias en la pantalla, pero sin verlos realmente. Seguía viendo el rostro de la niña, aquella mirada de compasión. Oyó el sonido de un motor y no era uno de los suyos. Era un motor viejo, débil y tembloroso. Se levantó y fue a la ventana. Un sedán de 20 años estaba aparcado junto a la entrada de servicio. Era el coche de Emily. James vio a su jefe de seguridad, un hombre llamado Robert, de pie junto al maletero abierto. Emily y Sophie cargaban 2 maletas gastadas. No hablaban. Emily parecía derrotada, su rostro hinchado por el llanto.
Abrió la puerta trasera y ayudó a Sophie a subir. James observó cómo su hijo Matthew salía corriendo de la casa. Llevaba la misma ropa de la noche anterior. «¡Esperen, esperen!», gritó Matthew. Corrió hacia Emily. Llevaba algo en la mano, un sobre. «Emily, por favor», dijo sin aliento. Intentó ponerle el sobre en la mano. «Es todo lo que tengo. Son $2,000. Es mi dinero de bolsillo. Todo en efectivo. Por favor, tómelo». Emily negó con la cabeza, apartando su mano. «No puedo, Matthew. No puedo». «Por favor», suplicó él. «Es mi culpa. Es toda mi culpa. Tómalo. Encuentra un apartamento». No dijo una voz pequeña. Sophie bajó del coche. Caminó hacia Matthew sosteniendo un pequeño libro gastado encuadernado en tela. «Es tu culpa», dijo ella. Matthew se estremeció como si le hubiera dado una bofetada. «Sophie, yo lo siento mucho. No es tu culpa. Es tu padre», respondió ella con serenidad. «Pero es tu culpa no haber aprendido el idioma». ¿Qué?, preguntó Matthew confundido. «Aprendiste las letras, no aprendiste el idioma. No es solo para pedir ayuda, es para decir la verdad». Sophie extendió el libro. «Era de mi bisabuelo. Es su diario del campo de prisioneros». «Sophie, no puedo aceptar eso», susurró Matthew. «Tienes que hacerlo», dijo ella. Página 54. Mi bisabuelo no era el único de su familia que sabía el código. Su capitán también lo sabía. El capitán era un joven de familia rica. No tenía que estar allí, pero estaba. Lo capturaron junto con sus hombres. Desde la ventana, James observaba con una extraña sensación fría, apretándole el pecho. «El capitán enfermó», continuó Sophie, su voz clara en el aire de la mañana. «Le contó a mi bisabuelo un secreto usando el código. Un mensaje para su esposa. Pero murió antes de regresar a casa. Mi bisabuelo intentó encontrar a la esposa después de la guerra, pero ya no estaba. Dijo que el mensaje era una carga, una promesa que no pudo cumplir». Empujó el libro en las manos de Matthew. «¿Cuál era el mensaje?», preguntó él. «Está en la página 54», dijo Sophie. «No es tan difícil de traducir si no eres un cobarde». Alzó la mirada pasando la vista sobre Matthew, sobre el guardia de seguridad, y directamente hacia la ventana del despacho de James. Sabía que él estaba allí. Lo había sabido desde el principio. Lo miraba fijamente. «Adiós, Matthew», dijo. Subió al coche. Emily le dirigió a Matthew una última mirada triste antes de entrar al asiento del conductor. El motor arrancó con dificultad y el coche comenzó a avanzar lentamente por el largo camino de entrada. Matthew se quedó inmóvil sosteniendo el libro entre las manos. James observó hasta que el coche desapareció. Luego, miró a su hijo, una figura solitaria sobre el amplio y vacío camino de entrada. Sintió una punzada terrible en el pecho, un veterano legendario, un joven capitán de familia rica, un mensaje secreto. Y recordó: «Tienes que escuchar las cosas que se esconden bajo el ruido». James se apartó de la ventana, caminó hacia su escritorio, abrió el cajón y sacó el manual de señales de su padre. Desbloqueó la puerta y salió en busca de su hijo. Sus pasos resonaban sobre la grava en la silenciosa mañana. Matthew no se volvió hasta que su padre estuvo a unos metros de distancia. Cuando lo vio, sus ojos eran fríos. «¿Vienes a asegurarte de que no me vaya con ellas?», preguntó con la voz ronca. «No te preocupes, no me querrían». «Matthew», dijo James deteniéndose. No sabía qué decir. Las palabras «lo siento» eran ajenas para él. Se le quedaron atascadas en la garganta en un idioma que nunca había aprendido. Así que solo extendió el libro azul oscuro y delgado. Manual oficial del Signal Corps, 1943. Matthew lo miró fijamente. «¿Qué es eso? Era de tu abuelo», dijo James en voz baja. «William Anderson. Fue operador de señales durante la guerra». La mirada de Matthew pasó del manual al diario descolorido que tenía entre las manos. Luego volvió a su padre con una mezcla de confusión y cansancio en el rostro. «¿Por qué me muestras esto?», preguntó. «Página 54», dijo James. No era una petición,
Era una afirmación, una declaración de propósito compartido. La chica Sophie, murmuró Matthew. Dijo algo de un capitán. Un capitán rico. La comprensión se fue encendiendo lentamente en su rostro. ¿Tú crees que...? No sé lo que creo, respondió James, y fue lo más honesto que había dicho en años. Pero pienso averiguarlo. Usaremos el estudio. No esperó respuesta. Dio media vuelta y caminó hacia la casa. Tras un momento de duda, escuchó los pasos de su hijo siguiéndolo. El viejo estudio estaba tal como lo había dejado, tenue, silencioso, con olor a cuero. James encendió una única lámpara verde de escritorio, la de su padre. El resto del cuarto quedó en penumbra. Colocó el manual sobre la mesa. Matthew se puso a su lado y depositó el diario encuadernado en tela junto a él. Las manos de Matthew temblaban ligeramente. Abrió el diario. Las páginas eran finas, casi transparentes como papel de cebolla. La letra era pequeña, apretada y pulcra. Pasó las hojas con bocetos de la celda hasta llegar a la página 54. La fecha agosto de 1944. En el margen derecho de arriba abajo corría una columna estrecha de puntos y rayas. Ahí está, susurró Matthew. Señaló la parte superior de la página. Comenzaba con un nombre, el capitán Ubabeboa. Está peor hoy. James sintió la sangre helársele. Miró el lomo del manual de su padre. Grabado en letras doradas apenas visibles, se leía William Anderson. Mi abuelo, murmuró Matthew sin aliento. Leamos el código, dijo James. Se inclinaron sobre el escritorio, las cabezas casi juntas. La lámpara verde proyectaba un pequeño círculo de luz sobre ambos libros. Durante la siguiente media hora, el estudio se llenó con el murmullo suave de sus voces. Matthew, concentrado, seguía las marcas desvaídas con el dedo. James, analítico, pasaba páginas del manual. Era un proceso torpe. ¿Eso es un punto o dos?, preguntaba James. Es una raya. Creo que eso forma una N, respondía Matthew. Al principio las letras no tenían sentido. Escribieron los símbolos en una hoja nueva. Es basura, dijo Matthew, dejándose caer en la silla. No tiene sentido. Nos engañó. No respondió James, observando las letras con atención. Su mente, tan hábil con los números, trabajaba sin descanso. No solo estamos descifrando, estamos traduciendo las palabras de un moribundo. Señaló una línea de marcas que habían anotado. Mira, dijo. Estaba enfermo o en la oscuridad. Escribía lo que oía. ¡Protégelo! Los ojos de Matthew se abrieron. Tienes razón. Y esta... Desde el nombre. Una sensación de terror frío y pesado se apoderó del estómago de James. ¿A quién proteger a él? ¿A ti? Al abuelo, dijo Matthew. Él era el capitán. Sophie dijo que el mensaje era para su esposa. Tu madre. Protégenme, susurró James. Protégeme del nombre Anderson. Miró la primera línea que habían escrito. Estaba tecleando, murmuró James, pensando en voz alta. Se saltó una letra. Las mezcló. Escuchó la palabra, pero la escribió mal. Miró el caos en la página, reorganizando los elementos en su cabeza. Cargas, susurró. Quiso decir cargas. Observó el siguiente grupo, y esta, arrepentimiento. James escribió las palabras en el bloc. Por primera vez en su vida su mano temblaba. Cargas, arrepentimiento, protégenlo del nombre. James se dejó caer en el sillón de cuero de su padre. El asiento exhaló un suspiro bajo su peso. En ese instante volvió a tener 17 años. Recordó a su padre William, un hombre callado, triste, que se sentaba en ese mismo estudio mirando las paredes. James había odiado aquella tristeza. La había tomado por debilidad. Se había prometido ser más fuerte, construir el apellido Anderson en algo poderoso, inquebrantable. Y al hacerlo, se había convertido exactamente en aquello de lo que su padre había muerto arrepentido. Se había convertido en la carga, en el nombre. Había amenazado a una madre soltera. Había golpeado a su propio hijo. Había alejado a la única persona que había logrado conectar con Matthew. Todo para proteger una idea, un apellido.
Estaba intentando salvarme, susurró James. Mi padre era prisionero y trataba de salvarme de esto, de en lo que me convertiría. Miró a su hijo. Matthew no lo miraba. Observaba la pared donde colgaba una fotografía enmarcada de William Anderson, joven en un uniforme militar impecable sonriendo. No era capitán, dijo Matthew en voz baja. Lo busqué una vez. Tu padre era soldado raso, igual que el bisabuelo de Sophie. James levantó la vista confundido. ¿Qué? Pero Sophie dijo. Un capitán rico. ¿Mintió? Respondió Matthew. ¿O contó otra historia para que la escucharas? Entonces, ¿quién era el capitán? Preguntó James. No lo sé, dijo Matthew. Tal vez no había ninguno. Tal vez solo eran 2 hombres. 2 soldados rasos en la oscuridad golpeando una pared. Uno era tu padre, el otro el bisabuelo de ella. La verdad cayó sobre ellos más simple y más pesada que cualquier relato. No había ningún capitán rico. Solo había un hombre, John Hayes, que había cumplido una promesa durante más de 60 años. Había guardado el secreto de su amigo William Anderson. Un secreto que transmitió como una carga, hasta que su bisnieta, una niña de 12 años, finalmente entregó el mensaje. No a la esposa, sino al hijo. Y el nieto James Anderson, el multimillonario, el titán, el hombre que lo controlaba todo, se llevó las manos al rostro. No emitió un sonido, pero sus hombros temblaron. Por primera vez en su vida adulta estaba total y completamente sin palabras. Matthew se quedó de pie observando a su padre. Nunca lo había visto llorar. Nunca lo había visto parecer otra cosa que poderoso y seguro. Ahora, el hombre que dominaba la mitad del horizonte de la ciudad estaba roto. Solo era un hombre sentado en la silla de su padre muerto, con la cara hundida entre las manos. Matthew no se movió. No habló. Sintió que la ira que había habitado en su pecho durante años, una piedra caliente y sólida, comenzaba a disolverse. Fue reemplazada por una extraña y silenciosa comprensión. Después de un largo rato, James levantó la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos. Parecía mayor. Miró a su hijo. «Tengo que encontrarlas», dijo con voz ronca. «¿Y decir qué?», preguntó Matthew. No era burla, era una pregunta real. «No lo sé», respondió James poniéndose de pie tambaleante. «Pero tengo que empezar». Tomó el teléfono del escritorio. Pero no llamó a su piloto, no llamó a sus abogados. Llamó a su jefe de seguridad. Robert dijo: «Soy James. Necesito que encuentres a Emily Hayes. Va en un sedán viejo de unos 20 años. Sí, encuéntrala ahora. Usa todos los recursos, cámaras de tráfico, peajes. No la dejes subir a un autobús. No la dejes registrarse en un motel. Encuéntrala». ¿Y Robert? James se detuvo y miró a su hijo. «Cuando la encuentres, sé cortés. Sé respetuoso. Dile que voy a verla, solo eso. Llámame en cuanto tengas noticias». Colgó. Tomó las llaves del coche del escritorio. «Vamos», le dijo a Matthew. «¿A dónde? No sabemos dónde están». «Conduciremos», dijo James. «Estaremos listos cuando llame. No pienso quedarme aquí». Subieron al Bentley negro, el mismo que James usaba para sus reuniones más importantes. Pero esta vez él mismo se sentó al volante. El chofer no estaba. Matthew ocupó el asiento del copiloto. Era la primera vez en mucho tiempo que estaban solos en un coche, solo ellos dos. James salió por el largo camino de entrada y tomó la carretera principal. Conducía con las manos firmes en el volante. El silencio era pesado, pero ya no era de ira. Era un silencio nuevo, incierto. «Solo es una niña», dijo Matthew en voz baja mirando por la ventana. «Una niña de 12 años». «Ella sabía todo eso», dijo James mientras conducía. «Sabía lo de tu abuelo. No es solo una niña, Matthew. Es la bisnieta de un hombre que cumplió una promesa durante 60 años. Es extraordinaria, y yo la traté como si fuera un problema, una distracción». Los nudillos de James se pusieron blancos sobre el volante. «Lo que le hice a su madre y lo que te hice a ti».
Miró su mano derecha, la mano que había golpeado a su hijo. No hay excusa para eso. Nunca. Yo no pudo decir lo siento. Aún no. Pero lo haría. ¿Por qué lo odiabas?, preguntó Matthew. Al abuelo. James guardó silencio por un largo momento. No lo odiaba, dijo finalmente. Sentía vergüenza. Era tan callado. Después de la guerra estaba siempre triste. Se sentaba en ese estudio durante horas. Pensé que era débil. Pensé que el apellido Anderson que me dejó era débil. Pasé toda mi vida intentando ser lo opuesto, fuerte, ruidoso, en control. Estuvo en un campo de prisioneros durante 2 años, papá, dijo Matthew. No era débil. Solo había terminado de luchar. Él intentaba decirme que no empezara, susurró James. Y no lo escuché. El teléfono del coche sonó. James lo puso en altavoz. Robert habla, dijo. Señor, las encontramos. El coche se averió a unos 20 minutos fuera de la ciudad. Están en un restaurante de carretera, el Red Rooster Diner, en la Ruta 12. ¿Están bien?, preguntó James, la voz tensa. Parecen cansadas, señor, pero están ilesas. Voy para allá, dijo James. Pisó el acelerador. El coche rugió hacia adelante. El Red Rooster Diner era un pequeño edificio prefabricado. Sus luces eran un amarillo fluorescente que zumbaba contra la mañana gris. El estacionamiento de grava estaba casi vacío salvo por el viejo coche humeante de Emily y una grúa que acababa de llegar. James y Matthew bajaron del Bentley. Todas las miradas dentro del restaurante se volvieron hacia ellos, el multimillonario de traje impecable y su hijo con ropa arrugada y cara cansada. Entraron. La campanilla de la puerta tintineó. El aire olía a café viejo y aceite de fritura. Emily y Sophie estaban en una mesa junto a la ventana. Emily hablaba por el teléfono público del local de espaldas a la puerta con la voz desesperada. Sophie estaba sola frente a un vaso de agua. Se veía pequeña, pálida y agotada. Cuando la campanilla sonó, Sophie levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de James. No parecía sorprendida. Solo lo observó. Emily se volvió al escucharlo. Al verlo, su rostro perdió todo color. Colgó el teléfono. Su mano temblaba. Señor Anderson, susurró. Nosotras... El coche. Ya nos íbamos. Emily, dijo James con voz tranquila mientras se acercaba a la mesa. Por favor, siéntese. Él y Matthew se acomodaron frente a ellas. El vinilo rojo del asiento estaba agrietado. James miró a Emily Hayes, luego a su hija de 12 años. Había venido a arreglar las cosas, pero al sentarse frente a ellas, entendió que el que necesitaba reparación era él. Lo siento, dijo. Las palabras sonaron oxidadas como si no las hubiera pronunciado en décadas. Lo que les hice fue imperdonable. Fui cruel. Estaba equivocado. Emily lo miró con la boca entreabierta sin saber qué decir. Su bisabuelo, continuó James mirando a Sophie. Y mi padre. Fueron amigos. Eran héroes. Tú entregaste un mensaje que necesitaba escuchar toda mi vida. Y yo te castigué por eso. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. No sacó un talonario. Sacó el diario encuadernado en tela. Lo deslizó por la mesa hacia Sophie. Esto pertenece a tu familia, dijo. Es lo más valioso que posee la mía. La pequeña mano de Sophie se posó sobre el libro. Emily, continuó James con la voz entrecortada. Le pido que por favor regrese, pero no como mi empleada. Miró a su hijo y volvió a ella. Mi casa no es un hogar, es solo un edificio vacío. Mi hijo necesita buenas personas a su alrededor. Yo también. Señor. No entiendo, dijo Emily. Estoy creando una fundación, respondió James. Y las palabras fueron formándose mientras las decía, pero sabía que eran correctas. En nombre de mi padre y de John Hayes. La Fundación Hayes Anderson, para ayudar a las familias de veteranos y financiar la educación de sus hijos. La miró directamente. Necesito a alguien que la dirija, alguien con integridad, alguien que entienda lo que son las cargas. Me gustaría que fuera usted, Emily.
con un nuevo contrato, un nuevo salario y un nuevo hogar. No un apartamento, un hogar, donde usted elija. Emily lloraba en silencio. Las lágrimas le caían por las mejillas. Y Sophie dijo James mirando a la niña: he hecho una llamada. Hay una beca completa esperándote en Northwood Prep, la mejor escuela del estado, si la quieres. Sophie miró a su madre, que asentía entre lágrimas. Luego miró a Matthew. Él le devolvió un pequeño y esperanzado gesto. Finalmente Sophie miró a James. Tenía la misma mirada firme e inquebrantable de siempre. Y Matthew preguntó: ¿aún lo va a enviar al campamento? James miró a su hijo. Sintió cómo se derrumbaba la última pared dentro de él. Extendió la mano sobre la mesa y la apoyó en el brazo de Matthew. No, dijo James. Matthew se queda. Tiene una nueva tutora, si ella lo acepta. Sophie lo observó durante unos segundos. Luego, por primera vez, una pequeña sonrisa asomó en las comisuras de su boca. Es un aprendiz lento, dijo, pero creo que se le puede enseñar. James soltó un suspiro que sintió haber contenido durante 30 años. Asintió. Robert está haciendo remolcar su coche. Será reparado o reemplazado como prefiera. Por ahora, miró a los tres. Volvamos a casa. Semanas después, el viejo estudio lucía distinto. Las pesadas cortinas estaban abiertas. Las ventanas también. La luz del sol inundaba la habitación, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. James Anderson se detuvo en el umbral. No llevaba traje, solo un suéter sencillo. En el suelo, en un rayo de luz, estaban sentados Matthew y Sophie. Entre ellos había una vieja llave de práctica de código Morse que James había encontrado en el escritorio de su padre. Matthew golpeaba a un ritmo lento y cuidadoso: punto raya, punto, 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 punto raya. Sophie escuchaba, luego respondía con un mensaje más rápido, más complejo. Matthew rió. Eso no fue lo que pregunté. Lo sé, dijo Sophie. Estaba corrigiendo tu gramática. James los observó. No interrumpió. Solo se quedó de pie en la puerta, escuchando el golpeteo rítmico. Era un lenguaje que por fin comprendía. No era un código de guerra. No era un secreto de multimillonarios. Era el sonido de una conexión. El sonido de dos personas a la luz, eligiendo escucharse mutuamente. El sonido de no estar solo. Se dio la vuelta y caminó en silencio por el pasillo, dejándolos en paz. Y ahí pausaremos la historia por ahora. Espero que te haya dado unos minutos para alejarte del ruido del día. Cuéntame, ¿dónde estabas mientras la escuchabas? ¿En un porche con una taza de té o relajándote antes de dormir? Leo cada comentario. Si te gustaría oír más historias como esta, un me gusta y una suscripción ayudan más de lo que imaginas. Y si tienes sugerencias, me encantaría leerlas. Gracias por compartir este momento.